Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la clase. En esta clase entonces vamos a hacer una introducción un poco a la materia en función de algunas definiciones que vamos a ir viendo y de un contexto mundial y nacional de la producción. Algo de historia muy breve, claramente en este poco tiempo no podemos hablar de la historia de la agricultura, pero voy a mencionarles algunos hitos, algunos hechos que han contribuido a la evolución de la agricultura a lo que hoy conocemos. Así que eso es un poco lo que... Y finalmente vamos a empezar a introducirnos en lo que es trigo, con un poco de lo que son las regiones productoras de trigo y cómo estamos hoy en lo que hace a trigo en Argentina, para la clase siguiente ya introducirnos de lleno en lo que es crecimiento y desarrollo en trigo. Me gusta la interacción con ustedes, así que suelo hacer algún tipo de pregunta o comentario, así que me gustaría que ustedes contesten, interactúen conmigo. Y si tienen alguna duda, no duden en habilitar el sonido y hablar conmigo. Bien. A ver. Ahí está. Ahí tienen los mails nuestros, que también creo que Claudio había dicho que lo tenían en Instagram. Ahí tienen los nombres nuestros, de los docentes de esta cátedra. Bueno, la oficina, el nombre de la oficina, que en este momento no van a poder ir claramente, pero ahí tienen nuestra ubicación física antes de la pandemia, y los otros mails de contacto para escribirnos. Bien, entonces al principio vamos a empezar con dos definiciones que son básicas, que son primero qué consideramos semilla o grano, eh, y otra división un poco más específica dentro de lo que serían los granos, que son qué es cereal, qué es una leguminosa y qué es una legumbre. Bien, en principio un grano es un fruto o semilla destinado al consumo humano o animal en forma directa o transformado por la industria en harinas, sémolas, malta, aceite, almidón, en forma indirecta. Entonces, acá tenemos el concepto de grano como un fruto o la semilla. ¿Se le ocurre a alguien un ejemplo de fruto en lo que llamamos grano y otro de semilla dentro de los cultivos, principales cultivos? ¿Cuáles de las especies que vamos a ver se comercializan como fruto o se cosecha un fruto y en cuál es una semilla? ¿Qué les parece? Si yo les menciono, por ejemplo, trigo, girasol, soja, ¿qué les parece? ¿Cuál es un fruto? ¿Cuál es una semilla? ¿El girasol sería un fruto? Exacto, muy bien. Girasol es un fruto. Bien. Y las gramíneas, por ejemplo, maíz, trigo, ¿qué les parece que es? ¿Qué es un cariopse? Una ¿Un fruto o semilla. tipo de fruto? Es Una un fruto. semilla. Es un fruto. Es un fruto. Es un fruto porque tiene el pericarpio. El pericarpio es parte de materno, digamos, entonces es un fruto. Y ejemplos, o sea que hasta ahora todos los que mencionamos son frutos. Un ejemplo de semilla, uno de los cultivos más sembrados en Argentina, es una semilla. La soja. Soja, claramente, es una semilla. O sea, el fruto vendría a ser la vaina, ¿no? Y la semilla, o sea, lo que se comercializa fundamentalmente como grano es la semilla de soja. Bien. Después hay otros, por supuesto, por ejemplo, colza es otro ejemplo de semilla, y hay muchísimos más. O sea que entonces el grano es estos frutos o semillas destinados al consumo humano en forma directa, o animal también, o transformado por la industria en distintos productos, ¿no? Y por otro lado tenemos el concepto de semilla, que es un órgano que no necesariamente es semilla botánica, como la acabamos de ver, sino que es el órgano vegetativo o reproductivo destinado al establecimiento del cultivo. Entonces acá podremos tener ejemplos de semillas botánicas, como puede ser de vuelta la soja, o
frutos, como es el caso de cualquier cereal, trigo, maíz, y se les ocurre algún otro cultivo en donde no sea ni siquiera un fruto ni una semilla que se siembre. ¿En cebolla? Algún tubérculo. Es exacto, cebolla, perfecto, tubérculos, en cambio en el caso de la papa, por ejemplo, en donde la semilla es el órgano vegetativo, un órgano vegetativo que se utiliza para la siembra. Bien, buenísimo. Bueno, entonces ahí está marcado también lo que dice más abajo, donde aparecen estos conceptos, digamos, en la ley de granos o en la ley de semillas para cada uno de los casos. Bien, después, yendo más específicamente, y algo que vamos a ir nombrando a lo largo de toda esta asignatura, aparecen los conceptos de cereales, oleaginosas y legumbres. En el primer caso, los cereales son cariopsis con altos contenidos de almidón, o sea, la forma de reserva fundamental del cereal es almidón, que es una forma son azúcares complejos, digamos, y este endosperma, en el caso de los cereales, es un endosperma que se dice friable, o sea que se rompe, se parte y da origen a harinas o a sémolas en función de la dureza que tenga ese endosperma. Entonces, dentro de lo que hablamos de cereales, acá entran todas las gramíneas, las principales gramíneas cultivadas, ¿no? Estamos hablando de trigo, cebada, arroz, maíz, sorgo, son todos dentro del grupo de los cereales, donde la forma principal del almacenamiento de las reservas es a través del almidón. Bien. Y después tenemos los dos otros conceptos, son oleaginosas, que son frutos, ahí está el ejemplo del girasol, o semilla, el ejemplo de colza, que son fuentes de lípidos, fundamentalmente, o sea, la forma de reserva en los cotidianos son lípidos, generalmente tienen porcentajes mayores a 40% de lípidos en sus cotiledones, ¿no? Y después aparece el concepto de legumbres, que son las semillas generalmente, o sea, son semillas de leguminosas, acá entra con alto contenido proteico, o sea, la fuente principal de ese grano o semilla es contenido de proteína, fundamentalmente. Entonces, acá entran las legumbres más conocidas, soja, arveja, garbanzo y demás. Maní también. Generalmente hablamos de que generalmente tienen más del 25% de proteína del almidón en los cotiledones. En el caso de soja puede llegar a tener cerca del 40%. El tema es que a los fines prácticos y en la forma en que ustedes lo van a ver en la mayoría de la bibliografía, los dos grandes grupos que van a encontrar son cereales y oleaginosas. Por ejemplo, normalmente a la soja se la suele englobar dentro de las oleaginosas, porque también uno de los productos, digamos, de la molienda es el aceite. O sea, si nos vamos si hilamos fino, claramente es una legumbre, pero muchas veces la vamos a englobar como si fuese una oleaginosa, porque también una de las formas, digamos, uno de los productos que tiene la semilla es los lípidos, aunque en menor porcentaje. En la soja hablamos que tiene alrededor de un 20%, o sea que es mucho menos que en el caso de girasol, la colza. Pero ustedes lo van a ver, ahora después vamos a ver en algunas páginas donde solemos buscar información, que se las suelen englobar dentro de las oleaginosas. Bien. Bueno, a su vez también los cultivos que vamos a ver los podemos dividir en principio en dos grandes grupos, que son los de siembra otoño-invernal, o también llamados cereales finos, aunque no todos son cereales, y los de siembra primavera-estival, que son los que también llamados de cosecha gruesa, o antes se ya los llamaba descarga. O sea, primero tenemos los cultivos que se siembran en otoño e invierno, y por otro lado tenemos los que se siembran en primavera o verano, serían los dos grandes grupos. Y dentro entonces de esta lista tenemos muchos de los cultivos que vamos a desarrollar a lo largo de esta asignatura, que son, bueno, en caso de los invernales aparece el trigo, los cereales, trigo, avena, cebada, centeno.
alpiste tetricale, lino, colza, cártamo, arvejas, garbanzos, o sea, algunas legumbres, habas y lupinos. Y por otro lado tenemos los cultivos que llamamos de gruesa. De gruesa generalmente se habla porque sobre todo, no tanto ahora, porque la tendencia es a reducir la distancia entre hileras, pero son cultivos que se sembraban a distanciamientos por lo menos de 70 centímetros entre hileras. Hoy por hoy se usan 35 y en algunos cultivos como soja a veces se usan distanciamientos menores. Y normalmente la mayoría de estos cultivos, como se manejaban en labranza convencional, se podía pasar alguna herramienta durante el cultivo entre las líneas, como un escardillo, por eso se lo llama también descarga. Entonces, dentro de este listado aparecen el maíz, el sorgo, que son cultivos que vamos a ver, arroz, mijo, moa, el trigo sarraceno, que no es un cereal, la soja, girasol, cártamo. Ahí está el cártamo en los dos lados, porque en realidad es un cultivo que se puede sembrar en otoño-invierno, también se puede sembrar más bien en la primavera. Lo mismo de alguna forma podríamos decir que la colza también se puede sembrar en otoño, o más temprano en otoño, o más tarde, más cerca de la primavera. No en la primavera, pero más tarde, o sea que tendremos un ciclo más bien invernal y ciclos más bien primaverales. Y el maní también es otro cultivo que es de siembra primavero-estival, y porotos. O sea, esos son los dos grandes grupos que están definidos por la época donde se los cultiva. Bien. Bueno, para empezar a hablar de la agricultura tenemos que hablar del origen del hombre. O sea, claramente la agricultura aparece gracias el concepto que tenemos de agricultura gracias a la aparición del humano, del hombre, que en su principio el hombre era un cazador-recolector, o sea, la forma de alimentación era a través de la caza y la recolección de alimentos y de animales. Luego comienza a establecerse en pequeñas comunidades, y comienza a desarrollar, a seleccionar, a mejorar en forma involuntaria algunas especies, y ahí comienza todo el proceso de domesticación de los cultivos. Entonces, lo que están viendo en este mapa es cómo se fue moviendo la especie del hombre, digamos, el hombre que actualmente conocemos, cómo se fue moviendo desde su origen, su punto de origen, que fue en África, cómo se fue moviendo a lo largo de todos los continentes, y se fue estableciendo, empezando, como les acabo de decir, al principio alimentándose a través de la recolección y la caza de animales, y después fue formando pequeñas colonias o pueblos, establecimientos, asentamientos, en donde fue comenzando a desarrollar la agricultura, digamos, que hoy conocemos. En general hablamos que la historia de la agricultura del mundo lleva más de 10.000 años. O sea que el hombre apareció mucho antes, más de 50.000 años atrás, aproximadamente, por lo tanto, estuvo mucho tiempo alimentándose o viviendo como forma de vida en forma nómada, ¿no? Moviéndose de acá para allá. Y bueno, entonces va desarrollando la agricultura, y acá está entonces la línea, cómo se cree que llegó el hombre, o una de las formas que se cree que llegó el hombre al continente americano, que es el continente donde estamos localizados, que es a través de Asia, el continente asiático, a través de lo que se llama el puente de Bering o Beringia, que ahora lo vamos a ver en la imagen siguiente. Entonces acá tienen una imagen de cómo se cree que se fue moviendo, aproximadamente hace 15.000 años. Fue una época, digamos, glacial, en la cual se formó, había una conexión entre el continente asiático y el continente americano, y gracias a esa época glacial en la cual el agua de los mares descendió,
se conectaran los continentes, y ese se cree que fue uno de los puntos del mayor ingreso del hombre al continente americano. Hoy por hoy también hay unas teorías muy recientes, hay trabajos publicados este año que hablan de que en realidad el hombre podría haber llegado al continente americano mucho antes, o sea, se habla de que cerca de los 30.000 años, o sea, mucho antes de lo que se pensaba, por algunos relictos que han encontrado. Y bueno, y no solamente podría haber llegado a través de este punto de conexión del puente de Bering, de Beringia, sino a través de pequeñas embarcaciones. Bueno, y una vez que llega al continente americano, empieza a moverse hacia el sur o hacia el este del continente, este-oeste, moviéndose también, en algunos casos se cree que se fue moviendo también por pequeñas embarcaciones por la costa, hasta llegar hasta el sur del continente americano. A lo largo de todo este trayecto, entonces, van a aparecer distintos asentamientos, distintos pueblos, que después se van a convertir en colonias o asentamientos más grandes. Bien, entonces, como les acabo de decir, este hombre, digamos, antiguo, por decir una forma, comenzó a asentarse en pequeños pueblos, asentamientos, y empezó en forma involuntaria, a seleccionar algunas especies por algunas características de interés. Ahora vamos a ver cuáles son las características que más empezó a seleccionar, y empezó a domesticar cultivos que hoy por hoy conocemos y están prácticamente a la máxima expresión de lo que llamamos domesticación. ¿Por qué decimos que está en la máxima expresión? Porque generalmente cuando hablamos de cultivo está en la máxima expresión de la domesticación, no puede ese cultivo sobrevivir sin la ayuda del hombre. O sea, un cultivo, por ejemplo, ¿tienen idea cuál se les ocurre que es el cultivo por excelencia de los más conocidos que difícilmente sobreviva sin que el hombre lo esté sembrando? De los cultivos, yo les hablo de trigo, maíz, soja o girasol. ¿Cuál les parece que es por excelencia el cultivo que tiene el síndrome de domesticación el mayor, digamos, por decirlo de una forma? ¿Cuál les parece estos cultivos? Que no puede sobrevivir el maíz, exactamente. El maíz es uno de los ejemplos del extremo de la domesticación. Es un cultivo que difícilmente pueda sobrevivir sin la ayuda del hombre. Por supuesto que las plantas tienen otras capacidades de mutar y de volver a estados más, por decirlo, asilvestrados, pero si uno piensa en el cultivo de maíz, con esa gran espiga, que no se desgrana, es muy difícil que la planta de maíz vuelva, o sea, y también es difícil encontrarlo, por ejemplo, en las banquinas, o que sobreviva después de que cae la semilla. Ese es el extremo, digamos, de la domesticación. Entonces, ahí tienen en este mapa del mundo cuáles son lo que llamamos centros de domesticación, o sea, los sitios donde fueron domesticados los principales cultivos que vamos a ver en esta asignatura. Por ejemplo, tenemos en lo que es el continente americano, tenemos el centro de domesticación del girasol, en lo que es el este de lo que es actualmente Estados Unidos. Después tenemos lo que es lo que sería un poco más al sur, lo que sería también parte de Norteamérica, lo que sería actualmente México, el centro de domesticación del maíz y zapallo. Después tendríamos más al sur y cerca también de la cordillera, lo que es cultivos como la papa, el maíz, quinoa y amaranto. O sea que dentro de nuestro continente americano los pueblos originarios fueron los que domesticaron estos cultivos. Por otro lado, en el continente asiático tenemos lo que llamamos creciente fértil, que es el oeste, digamos, de Asia, Europa, Asia, Eurasia. Cultivos como el centro de domesticación de los cultivos importantes, de cereales como trigo, cebada, lenteja y poroto. Más si nos vamos hacia el este, digamos, de Asia, encontramos los centros de domesticación de la soja, el mijo, la moa y del arroz.
Y si nos vamos al continente africano, encontramos los centros de investigación del cultivo de sorgo y mijo perla. Así que estos son los centros de investigación de los principales cultivos. Bien, entonces ahí tienen un poco las regiones y los principales cultivos que se fueron domesticando, y aproximadamente la fecha en la cual se considera que se domesticaron esos cultivos. Entonces tienen, por ejemplo, para el oeste de asiático, cebada, trigo, garbanzo, como y la fecha aproximadamente 10.000 años atrás. Después en África tienen el sorgo y mijo perla. Eurasia aparece el nabo, lo que sería la brassica rapa. El este de Asia, soja, y así con el resto de los cultivos. Bien, generalmente entonces cuando uno habla de estos cultivos, en general aparecen enseguida algunas de las principales civilizaciones que estuvieron involucradas en este proceso de domesticación, ¿no? Enseguida se nos vienen a la mente esas civilizaciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de los incas o de los aztecas fundamentalmente, estamos pensando en el maíz, o sea, fue una de las culturas que estuvo detrás de la domesticación del maíz. Cuando pensamos en la cultura china, enseguida se nos viene a la mente el arroz, como el cultivo que domesticaron. Cuando pensamos en los egipcios, se nos viene a la mente en parte el trigo y también algunos otros cultivos, el lino como otro de los cultivos que ellos mejoraron y utilizaron muchísimo. Y cuando pensamos también en los romanos, se nos vienen a la mente varios cultivos, entre ellos también claramente el trigo ayuda a la domesticación, pero también lo que tiene que ver con la uva, los viñedos, entre otros cultivos. O sea, son grandes civilizaciones que han participado en la evolución de estos principales cultivos. Bien, una vez que el hombre, como ya les dije, se empezó a mover, y una vez que el mundo empezó a volverse de alguna forma más globalizado, que empezó a haber más conexiones entre los distintos países que empezaban a crearse o colonias, empezó a haber más movimiento también de estos grandes cultivos. O sea, lo que muestra esta tabla es que hoy por hoy los principales continentes que conocemos dependen en gran parte, en algunos más y otros menos, de cultivos que no son autóctonos o indígenas de ese continente. O sea, por ejemplo, si hablamos de África, tiene un 87% de dependencia de cultivos que no son originarios de África, que son la banana, la mandioca, el maíz y la batata. Si hablamos de China, dependen un 60% de cultivos que tampoco son originarios, como son el maíz, maní, papa y batata. En Europa, el 90% de los cultivos que se consumen son foráneos, digamos, como son cebada, maíz, papa y trigo. Y así, en el caso de Sudamérica, el 56% maíz y trigo. Y en Norteamérica, el 80% cebada, trigo, papa y soja. O sea que esta, de alguna forma, globalización ha hecho que el movimiento de los cultivos en los distintos continentes que conocemos. O sea, pensaron a sembrarse en distintos continentes. El hombre lo fue llevando de un punto a otro a medida que se fue moviendo y que fue, digamos, de alguna forma colonizando o avanzando hacia otros nuevos continentes. Bien, ¿cuáles son algunos de los caracteres por los cuales el hombre empezó a seleccionar? ¿Cuáles son las cosas que de alguna forma le llamaron la atención al hombre para empezar a domesticar los cultivos? Entre los caracteres que se reconocen como principales, el tamaño de grano fue una de las características más importantes, de las primeras características que el hombre empezó a seleccionar. Tamaño de grano, o sea, empezó a seleccionar por tamaño de fruto o semilla, digamos. Llamaba la atención las semillas más grandes. Y luego, como otra variable fundamental para la domesticación, se fijó lo que llamaría la ausencia de grano, o sea, que las semillas o los frutos no se caigan de la inflorescencia. Esa es una característica asociada directamente con la domesticación. En general, ustedes, si piensan en cualquier especie silvestre, las semillas se desgranan, se caen.
Entonces, un síndrome, digamos, de la domesticación lo son el tamaño de la semilla y la ausencia de desgrane. Y lo que hoy por hoy se sabe es que el proceso de domesticación fue un proceso muy lento al principio, porque imagínense que el hombre convivía, estaba rodeado o sea, el hombre empezó a seleccionar por unas características, recogía las semillas, las volvía a sembrar, ¿no? Pero estaba rodeado a su vez de la especie silvestre por la cual había comenzado la domesticación, y había un fuerte, podríamos llamar, intercambio genético, flujo entre la especie silvestre y la cultivada. Entonces eso claramente retrasó el proceso de domesticación, o sea que fue un proceso lento. Hasta ya, estamos hablando en el último milenio, en el cual, digamos, los últimos milenios en el cual este proceso fue muchísimo más drástico. Bien, acá tienen entonces algunos de los caracteres en los que llamamos lo que se llama el síndrome de la domesticación, que están asociados con la domesticación de los cultivos. La ausencia de desgrane, acá aparecen algunas mutaciones o algunos genes involucrados que son fundamentales para este cambio. Claramente no nos vamos a meter en esta temática, sino lo que les quiero mostrar es cuáles son los caracteres asociados con la domesticación. Entonces, hablamos de la ausencia de desgrane en sorgo, el cambio de la arquitectura en maíz, o sea, sin macollos. La planta que ustedes conocen hoy por hoy de maíz es una planta que generalmente hay algunos, hoy por hoy también hay algunos híbridos que macollan, pero la mayoría de los híbridos que ustedes conocen tienen un solo eje principal, con una inflorescencia masculina en la parte superior y una espiga en la mitad de la planta, no macolla, a diferencia de la planta que le dio origen, que es una planta que macolla, digamos. La ausencia de desgrane es otra característica, en la mayoría de los cultivos tienen ausencia de desgrane. El porte más bien erecto, también acá habla del arroz, pero en la mayoría de los cultivos el porte erecto es una característica también de la domesticación. Los cultivos, las especies que le dieron origen en general tienen un porte más rastrero. Bueno, también habla en el caso del arroz, también el desgrane, o la sincronización de la floración, o sea, es otra característica asociada con la domesticación. O sea, que la floración de la mayoría de las plantas sea en un mismo momento. La sincronía de la floración es una característica de la domesticación. Bien, estos son algunos caracteres que podemos encontrar, si ustedes se ponen a pensar, en cualquiera de los cultivos que a ustedes se le vengan a la mente, tienen estas características. Bueno, ya empezando a hablar de algunos, muy brevemente, de algunos hechos o algunos históricos que de alguna forma ayudaron a la evolución, digamos, de la agricultura, están asociados claramente de vuelta con el hombre, el descubrimiento de los elementos, al principio con la piedra, donde les permitía también moler los granos y hacían los primeros panes, digamos, de cereales, el descubrimiento posteriormente de los metales, estamos hablando de las eras de bronce, de hierro. Más en la Edad Media hablamos del descubrimiento o el desarrollo de algunas herramientas que posibilitaron el trabajo de la tierra, como es el arado en la Edad Media, el arado normando. Y después, más adelante, el descubrimiento también de lo que sería el molino de agua, que posibilitaba con la fuerza del agua moler el trigo o los cereales para hacer harina. Estos son algunos esto claramente, esto que yo estoy poniendo en una diapositiva, pasó en miles de años, pero resume en parte de la evolución de la agricultura. Después ya en el último milenio tenemos que hablar de algunos hechos puntuales que han ayudado a la evolución de la agricultura en forma más drástica, más rápida. En principio, uno de los grandes científicos que nos ayudó a entender un poco más cómo era la evolución de las especies y que escribió este libro tan conocido que se llama El origen de las especies, es Charles Darwin, que hizo una serie de viajes a los distintos alrededor del mundo y nuestro continente tal cual, que hizo recolección de especies y que entendió un poco cómo la selección natural ayudaba a
a la evolución o influía sobre la evolución de las especies y seleccionaba caracteres a favor o en contra. O sea, cómo el ambiente influía sobre las especies, seleccionando algunas características deseables o favorables para ese ambiente. Y eso permitió entender el hombre que eso también se podía hacer en forma voluntaria. O sea, el hombre también podía seleccionar esos caracteres. Empezó a hacer la selección más consciente, digamos, del hombre. Después, claramente, más adelante, aparece Mendel, también monje o científico de alguna forma también, que descubre las leyes, que seguramente ya las habrán visto en genética, no las vamos a ver acá, pero bueno, Mendel, este científico, haciendo entonces cruzamientos con de distintos colores, digamos, de las habas, descubre las leyes de la herencia, las leyes fundamentales que hoy por hoy se utilizan, y esto también, o sea, permite entender cómo es la herencia de los caracteres, y entonces de vuelta ayuda, es un descubrimiento fundamental para entender cómo es la genética de los principales caracteres, y ayuda entonces a la evolución de los cultivos. Después tenemos un hecho muy importante, gracias a lo que llamamos la revolución verde en el mundo, que fue una revolución mundial, digamos, pasó en todos los continentes, que fue un salto importante en la agricultura, que está asociado fundamentalmente a el desarrollo de variedades o cultivares con genes de enanismo en trigo y arroz. Al principio los cultivares de trigo, arroz o los principales cereales eran plantas muy elevadas que se volcaban fácilmente. Entonces el descubrimiento de los genes de trigo y arroz, de enanismo, logró aumentar el índice de cosecha, o sea, tener cultivares más bajos. Comienza el uso masivo de agroquímicos para el control de malezas y también una fuente de inversión de riego. Estos tres, entre las principales características, estos tres factores hacen que un incremento en la productividad en general de los cultivos muy significativa, que es un poco lo que se ve en estas figuras, ¿no? Cómo es el cambio en esta parte, cómo es la pendiente, cómo empieza a aumentar en estos cultivos. Bueno, este descubrimiento, en el caso de trigo, de los genes de enanismo, le dio el premio Nobel a Norman Borlaug, que trabajó en el CIMIT. Y bueno, ya en mucho más contemporáneo aparece este concepto de biotecnología como un hecho que también ha ayudado en la evolución de los cultivos. Cuando hablamos de la biotecnología, o sea, de estas herramientas que han ayudado a la selección o al mejoramiento, no solamente tenemos que pensar en lo que llamamos organismos genéticamente modificados o transgénicos, sino que la biotecnología incluye otras técnicas como son cultivo in vitro, los doble haploides, la selección por marcadores moleculares. O sea, son técnicas que realmente asistieron al mejoramiento de los cultivos y que aceleraron muchísimo los tiempos. O sea, cuando hablamos de doble haploides, hablamos de que con una sola planta y con una sola generación podemos lograr plantas que son completamente homocigotas. Entonces, lo que en un proceso normal, digamos, de mejoramiento antes tardaba 8 años, con la biotecnología pasó a tardar 1 año. Eso es uno de los beneficios de la biotecnología. Lo mismo la selección de marcadores moleculares, o sea, cuando hablamos de marcadores moleculares son algunos marcadores, o sea, algunos puntos, digamos, dentro del genoma que están asociados a un carácter de importancia. Por ejemplo, un marcador que está asociado a una resistencia a un herbicida, o a una resistencia a una enfermedad, o una plaga. Entonces, ese marcador permite seleccionar mucho más rápido a una planta, a un genotipo, por esa característica. Y claramente, entonces, también tenemos que hablar de los organismos genéticamente modificados, que son producto de esta biotecnología, o sea, son cultivos que tienen genes que pertenecen a otra especie, y que son hoy por hoy muy cultivados en todo el mundo, no en todo el mundo, pero sí en gran parte de los continentes.
Y ahí tenemos entonces en esta parte de la figura cuáles son los principales países que producen cultivos genéticamente modificados, y encontramos a Argentina en el tercer lugar. Primero está Estados Unidos, lejos, después Brasil, Argentina, Canadá e India. Y acá en el mapa tienen todos los que cultivan cultivos genéticamente modificados, que son los que están coloreados, y a su vez lo divide en países industriales o desarrollados, como se los llamaba anteriormente, y en desarrollo, que son los que están en verde. O sea que tenemos muchos países del continente americano, algunos países del continente africano, asiático y Oceanía, Australia. Bien, entonces ahora vamos a hablar ya del lleno, ya seguramente los aburrí con la parte de la evolución de la agricultura. Vamos a ir un poco a los contextos actuales, cuáles son las producciones de los principales cereales y oleaginosas. Y para eso tenemos que hablar un poco de estas fuentes de información, que son las que normalmente se utilizan, donde está reunida la mayoría de la información, o la información más actualizada, de los principales cereales y oleaginosas cultivadas en el mundo. Entonces acá tienen las fuentes de información que yo utilizo normalmente, y que utilizan no solo yo, por supuesto, utilizan la mayoría de los investigadores o de técnicos que quieren buscar información última, actualizada sobre los cultivos. Y ahora yo se los voy a mostrar específicamente cómo para que ustedes el día de mañana, pensando en su desempeño profesional o cuando están armando sus trabajos finales de carrera, puedan buscar esa información por su propia cuenta. Así que voy a salir de esta presentación y voy a ir directamente a mostrarles en las páginas. Ahí voy. Bien. Fíjense. Bueno, una de las fuentes, ¿la ven bien? ¿La ven la página? Sí, se ve. Perfecto, bueno, buenísimo. Bueno, una de las páginas que tiene información más actualizada, y no solamente actualizada, sino que a su vez hace predicciones en el año, o sea que hoy por hoy tiene una predicción, si ahora vamos, una predicción de qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en Argentina, en lo que hace a los cultivos, es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y dentro del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos está el Servicio de Agricultura Extranjera, por llamarlo de alguna forma, la traducción, que es el que recopila toda esta información de los países que no son Estados Unidos, ¿no? De todos los países del mundo. Entonces, si quisiéramos buscar información, primero entonces ingresan a esta página, yo la ingresé directamente para hacerlo más rápido, ahí tienen el link, y van a esta parte que dice commodities y productos. Ahí va a entrar, tengámosle paciencia. Ahí tienen entonces distintos tipos de commodities, productos, biocombustibles, café, algodón, leche, pescados y alimentos del mar, frutas y vegetales. Y acá tenemos lo que nos interesa en principio, lo que podríamos llegar a buscar ahora, que son los granos. Acá serían los cereales. Y por otro lado, si quisiéramos buscar a las oleaginosas, acá aparece, fíjense, lo que sería la soja y otras, habla de otras oleaginosas en donde incluye al girasol, donde incluye a la colza y demás. Bien, por ejemplo, vamos a buscar, les voy a abrir una tabla para que vean la información que pueden encontrar. Vamos a ver, por ejemplo, en lo que es maíz. Esto nos va acá aparece maíz. Acá vamos a ir por ejemplo, a mercados mundiales y comercio. A ver, vamos a entrar acá. Y tiene el reporte, este reporte actual, el último que tienen, y a su vez tienen reportes del pasado, digamos, antiguos. Vamos a ver si está disponible el actual. Ahí en teoría me va a abrir una tabla, un PDF, fíjense. Bueno, está en inglés
pero lo pueden entender, las figuras son muy gráficas, digamos, lo van a entender fácilmente. Hace generalmente como un poco de un speech al principio sobre los principales cultivos, cómo han sido las fluctuaciones en los últimos momentos, los precios y demás, pero vamos a ir directamente a las tablas, que son por ahí la parte más interesante, para que vean de dónde sacamos la información. Por ejemplo, acá tienen de todos los granos, vamos a ver si tienen. Acá tienen, por ejemplo, estos de trigo, y habla de, acá dice el trigo en forma mundial y el comercio, de las exportaciones, cuándo son los principales países exportadores. Entonces tienen, por ejemplo, fíjense, desde 2016 a 2017, hasta, fíjense que tienen la campaña 2021, que todavía no está finalizada, entonces tienen una estimación, agosto, de esa campaña. Entonces tienen, como por ejemplo en Argentina aparece primero, porque por orden alfabético, cómo ha sido las exportaciones de trigo, grano, cómo ha sido la evolución. Lo mismo para el resto de los países que aparecen. Importaciones, y aparecen todos los países que importan. Y acá tienen para el trigo de vuelta la producción, o sea, cuánto produce ese país. Por ejemplo, si vemos acá, Argentina para el año pasado produjo alrededor de 19 millones de toneladas, y de los cuales exportó 13. O sea que la mayoría de lo que produce Argentina lo exporta. Eso después ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero bueno, con estas tablas pueden buscar información de los principales cultivos. Esta solamente de trigo, pero acá tienen de arroz, y van a tener más adelante de maíz. Bien, esa es una de las fuentes de información. Otra fuente de información muy importante es esta, que es la de FAO. FAO tiene una división, la FAO tiene una división de estadística, donde tiene todos los datos de distintas información, no solamente de cultivos, sino, ahora van a ver, yo entré directamente en la parte de FAOstat, que es la parte estadística de FAO. Acá por suerte está en español, pero fíjense que tiene información de producción, de insumos, de emisiones de la agricultura, de población, de comercio, de emisiones en lo que hace al uso de la tierra, de balances alimentarios, etc. Tiene muchísima información del mundo. En este caso, para esta información nos interesa particularmente lo que tiene que ver con cultivos. Entonces vamos a la parte de producción, cultivos, y ahora nos va a abrir otra tabla, otra ventana, y acá tenemos, dentro de lo que es cultivos, tenemos la opción descargar datos. O sea que lo que van a hacer es van a poder descargar una planilla en formato de Excel, creo que es, o visualizarlo, por ejemplo. En este caso lo vamos a poner visualizar porque no vamos a descargar nada, pero pueden poner a descargar tranquilamente. Acá entonces en visualizar, el que está pensando, piensa. Bueno, acá entonces lo que hacen, lo que pueden elegir ustedes es primero el cultivo que quieren, que les interesa ver. Tiene una lista enorme, fíjense. Vamos a ver, por ejemplo, soja, ¿no? En soja lo pueden ver acá lo agrupa por países o por regiones también. O sea, pueden hablar del mundo, del continente europeo, o sea, pueden agruparlo, tiene distintas posibilidades de agruparlo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner Argentina, si quieren. A ver. Argentina. Y a su vez la información está desde 1994 hasta 2018. Generalmente la FAO no tiene información, no tiene predicciones, tiene como la información más consolidada, un poco más, digamos, no tan actualizada como el USDA. O sea que el último año que tiene, la última campaña que tenemos actualmente es la 2018. O sea que acá podrían ver cómo fue la evolución de la soja en Argentina en ese rango de tiempo. Acá seguramente, fíjense, les larga una figura de cómo ha sido un poco la evolución. Fíjense la evolución que ha sido.
en lo que hace al área cosechada y a la producción, y después le da tira figuras que son generales, por ejemplo, cuál es la producción de soja agrupada por regiones o por continentes. Fíjense que la mayoría de la soja se produce en América, continente americano, después le sigue el asiático y así. Y después, por ejemplo, cuáles son los principales 10 productores de soja en el mundo, bueno, y demás. Tiene mucha información. Le digo, esta sería la parte de visualización, pero después tienen esta que dice descargar datos, que es prácticamente lo mismo. Una vez que hacen toda la elección y el rango de datos, apretan descargar datos y les va a descargar el archivo. Así que eso es básicamente lo que quería mostrarles, que tranquilamente ustedes lo pueden hacer por su cuenta. Esta información es claramente gratuita y disponible en cualquier momento. Así que bueno, vamos a volver a la presentación. Bien. Entonces, estábamos acá. Entonces llegamos a esta tabla que es la principal, la tabla de alguna forma de cuáles son los principales cultivos del mundo. Este es un promedio de 2017 a 2019 en millones de toneladas. Y la información la saqué de esa página que les acabo de mostrar, que es del UDA 2020. Entonces, acá en la primera columna vemos cuáles son algunos de los cultivos que hemos seleccionado, fundamentalmente por su producción, los más producidos, cuánto se produce en el mundo, cuánto produce Argentina, cuánto es entonces el porcentaje de producción argentina en el mundo, cuánto se comercializa en el mundo de lo que se produce, y cuál sería el puesto aproximado de Argentina en esa producción. Entonces, bueno, si viendo esta tabla, los tres primeros que encontramos son 3 cereales, maíz, después viene el trigo y después viene el arroz. Son los 3 cereales más cultivados en el mundo. El primer cereal cultivado es el arroz. Fíjense que se producen más de 1.000 millones de toneladas. De los cuales Argentina produce 41 millones de toneladas. O sea que, si bien la producción argentina es una producción interesante, en lo que hace a este volumen, a este gran volumen en el mundo, representa un porcentaje muy bajo. O sea, si hacemos la relación entre 41 y 1000, es aproximadamente el 3,7%. O sea, la producción del aporte de Argentina es bajo en lo que hace a producción. Sin embargo, después vamos a ver que en lo que hace al comercio, claramente Argentina toma otra posición, porque gran parte de lo que produce Argentina lo exporta. Lo mismo cuando hablamos del trigo. El trigo sería el segundo cereal de importancia, se producen aproximadamente 750 millones de toneladas, de los cuales Argentina aporta, o ha aportado en los últimos años, cerca de 19 millones de toneladas. Fíjense que esto representa un 2,5%. Nada, muy poco. Pero, de vuelta, vamos a ver que Argentina vuelve a tomar importancia en lo que hace el comercio de este cereal por la gran importancia que tiene la exportación de este grano. Después tenemos el arroz como el tercer cereal en importancia. Y acá Argentina prácticamente, si bien produce una cantidad interesante, que es 1,3 millones de toneladas, ese cultivo se produce en Argentina, se produce en lo que sería el noreste del país. El aporte es muy bajo, muy poco significativo en el de Argentina, y si bien se comercializa muy poco, el aporte de Argentina es insignificante para la producción. Bien, después tenemos cebada, sorgo, centeno, avena, soja, girasol, colza y maíz. En el cuarto lugar aparece la primera oleaginosa, que es o legumbre, que es la soja. Fíjense que se producen 350 millones de toneladas, de los cuales Argentina produce 50 casi,
acá ya el porcentaje de participación de Argentina es muchísimo más interesante. Y sobre todo cuando vayamos a ver que gran parte también de lo que produce Argentina lo exporta, por lo tanto, hace que la importancia relativa de Argentina en el comercio sea muy importante. Lo mismo pasa con el girasol. Fíjense, en girasol se producen aproximadamente un poco menos de 50 millones de toneladas, de los cuales Argentina produce 4, poco menos de 4, y le aporta aproximadamente un 7% a la producción. Y estamos cuarto a nivel mundial. En la soja estábamos tercero. Después aparecen otros cultivos menos importantes en nuestro país. Fíjense que la colza o canola en el mundo se producen 72 millones de toneladas, pero Argentina produce algo de 40.000 toneladas, bastante fluctuante, por lo tanto su contribución es despreciable, digamos. Lo mismo pasa en maní. Maní se produce prácticamente en el mundo lo que se produce de girasol, pero Argentina produce mucho menos que girasol en Argentina. El maní en Argentina está centrado en la provincia de Córdoba. Sin embargo, Argentina tiene un rol muy importante en lo que es la exportación de maní. Eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de este grupo de principales cultivos tenemos granos que se destinan fundamentalmente a consumo humano y otros que se destinan fundamentalmente a consumo animal. Ahora me gustaría que ustedes me digan cuáles les parece que de estos cultivos son los que se destinan fundamentalmente a consumo humano. ¿Qué les parece? Y el arroz. El arroz, muy bien. Sí, fundamentalmente se destina a consumo humano. ¿Qué más? ¿Cuál más? El trigo. El trigo, ¿qué más? ¿Qué opinan del maíz o de la cebada? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el principal uso de esos cultivos en el mundo? Y eso sí podrían ser para producción animal. Exacto. Principalmente ambos cultivos, tanto la cebada como el maíz, el destino fundamental de sus cultivos se lo llaman granos forrajeros, o sea, como para consumo animal, aunque claramente, después lo vamos a ver específicamente en cada una de sus clases, tienen otros usos. En el caso de cebada, ¿cuál es otro uso más conocido? Cerveza. Claro, exacto, para el malteo, o sea, para maltearlo y posteriormente utilizarlo en cervecería. En maíz, ¿qué otros cultivos alternativos se les ocurre? Harina de maíz. Harina, la sémola, o sea, la polenta, bien, ¿qué más? Aceite. ¿Cómo? Para el aceite o biodiesel. Aceite, en realidad sería bioetanol, ¿sí? Para bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas, muy bien, ¿qué más? Maíz es uno de los cultivos más versátiles. Algo que desayunan, algunos desayunan, no todos. Cereales. Los cereales, exactamente. Los cereales desayunos son de maíz. Y algo que comen en el cine. Pochoclo. Los pochoclos, exacto. O sea, esos son algunos de los usos que tiene el maíz. El maíz es, como les dije, uno de los cultivos más versátiles en lo que hace a usos. Pero si hablamos de volumen, el volumen más importante se lo lleva el uso forrajero. Y la soja, por ejemplo, ¿qué les parece la soja? ¿Qué es? ¿Cuál es el principal uso de la soja? Aceite o forrajero también. Claro, también es un grano forrajero. Y si hablamos del maíz y de la soja, ¿cuál sería el uso principal o cuál sería la fuente principal de cada uno de los cultivos? La soja sería la fuente, ¿qué tipo de fuente aporta para el consumo animal? Proteica. Sí, proteica, exacto. Harinas son harinas proteicas, exacto, o sea, la parte proteica. ¿Y el maíz qué entonces qué aporta a la dieta animal?
Energía. Almidón. Energía, exacto. Almidón, Azúcares. sí, energía. Exacto. Esos serían son los dos principales cultivos asociados con la alimentación animal, uno fuente energética y otro fuente proteica. Bien, sin embargo, la soja tiene otros usos, muchos usos, entre los que aparece, por ejemplo, el biodiesel. Cuando hablaban de biodiesel, aparece acá la soja también, entre otros tantos usos. El girasol, ¿qué les parece? ¿Cuál es el principal uso del girasol? ¿Humano o Aceite. animal? Aceite. Aceite y qué Aceite. uso. ¿Qué les parece? Y ¿Animal o la humano? torta para el animal. Y la torta Sí. de Sí, girasol exacto. para alimentación animal. Bien, sí. Y generalmente igual el principal uso en general del girasol es humano, el aceite para consumo humano, y también lo que llamaríamos el girasol de tipo confitero, pero como acaban de decir bien, parte, digamos, de lo que es el subproducto, digamos, de la extracción de aceite es utilizar en animal. También se puede utilizar el girasol para hacer biodiesel. Bien, bueno, vayamos entonces a un poco a los principales, elegí claramente los principales cuatro cultivos de los que vamos a ver más en detalle en esta asignatura, un poco el contexto, digamos, mundial y cómo está posicionada Argentina. Entonces, primero les voy a explicar cómo interpretar esta figura, que tiene mucha información en una sola imagen, pero que al principio puede ser un poco compleja la interpretación, pero van a ver que es muy sencilla. Básicamente tenemos dos ejes, el eje sería el eje de las Y y el eje de las X, ¿no? El eje de las Y, este eje que está acá, esperen que lo voy a poner en formato de puntero. ¿Dónde está? Este eje nos está diciendo por encima, cuanto más positivo, más arriba, el país es más exportador, o sea, claramente toma más importancia en lo que hace a la exportación. Cuando nos vamos más hacia abajo del eje, o sea, valores negativos, el país es netamente importador. Y a su vez, cuando nos movemos en este eje, el eje de las X, cuando nos movemos hacia la derecha, ese país toma más importancia en lo que hace al consumo mundial, y si nos movemos hacia la izquierda, esos países tienen menor importancia en el consumo mundial. Y a su vez, el tamaño de las esferas nos está diciendo el volumen de la producción de ese grano. O sea que fíjense que toda la información que podemos recabar con esta figura. Esta figura también es un promedio entre 2016 a 2019. Fíjense que, entonces, si hablamos de producción, de los principales países productores, ¿cuáles son los principales países productores? Según lo que ven en la figura. Estados Unidos. Estados Unidos, el primero, ni hablar. ¿Qué más? China. Brasil, exactamente. Y esos serían los tres principales. Después aparece, por ejemplo, la Unión Europea en su compendio, y después aparecería Argentina, ¿no? Después las otras son bastante más similares. O sea que, si estamos hablando de niveles de producción, estamos bastante, y aparte por la dimensión del trabajo, de las esferas, bastante lejos de los principales productores. El tema es que cuando hablamos de exportación, del volumen que exporta cada país, ahí Argentina toma una relevancia mucho mayor. Fíjense que Argentina, en este contexto, en lo que hace a maíz, está ubicada en el tercer lugar. ¿Por qué? Esto lo explica en parte porque, si bien el volumen de producción de Argentina es relativamente bajo comparado con Estados Unidos, China, Brasil, la Unión Europea, el consumo de Argentina es muy bajo. O sea, lo que se consume dentro de nuestro país es muy bajo, y por lo tanto tiene un excedente alto, que es lo que se exporta. Por lo tanto, transforma a Argentina en el tercer exportador
mundial, fundamentalmente de grano. Acá el maíz lo que se exporta fundamentalmente es grano. Por otro lado tenemos países como China. China es si bien es un gran productor, es un gran consumidor. Entonces, claramente tiene poco excedente para exportar. Y después tenemos continentes, en general tenemos agrupación de países, como es el caso de la Unión Europea, que si bien tiene un volumen importante de producción, consume gran parte de lo que produce y por lo tanto tiene que importar sí o sí maíz de otros países. Lo mismo le pasa a México, ni hablar a Japón, que está casi en punto. O sea que ese es un poco un contexto mundial del caso del maíz, cuáles son los principales actores en lo que hace al maíz. Y como les dije, como ustedes también dijeron, el principal uso es de tipo forrajero, para la alimentación animal, pero tiene otros diversos. Vamos a ver qué pasa con el trigo. Fíjense, bueno, acá en el trigo, ¿qué cambió? ¿Cuáles son los principales productores de trigo? ¿Cuál es el principal productor? La Unión Europea, ¿qué más? China de vuelta, ¿sí? ¿Qué más? India, Rusia, Estados Unidos, Canadá, esos serían los principales, o hasta Estados Unidos, Canadá, son los principales productores. Fíjense que acá está Argentina, bastante más abajo y en mucho menor tamaño, pero de vuelta, Argentina toma otro rol cuando nos movemos en este eje, el eje de las exportaciones, porque tiene un consumo muy bajo. En Argentina, históricamente, se han consumido fundamentalmente. ¿Cuál es el uso del pan? Del trigo, el pan, que es la respuesta. Entonces, fundamentalmente se han consumido aproximadamente 5 o 6 millones de toneladas, o sea que el excedente de esas 19 es lo que se exporta aproximadamente. Entonces, nos transforma en un país con una relevancia superior en lo que hace a exportación. De todas formas, el país que más importancia tiene en lo que hace a exportación vendría a ser Rusia, seguido por la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, que estarían en la misma escala, más o menos. Después vendría Ucrania, Australia y finalmente Argentina, entre los principales países exportadores, o países y regiones porque entra la Unión Europea. Y entre los países que tienen tienen altos consumos o poca producción y que por lo tanto importan, aparece China, India, Egipto, Brasil, Japón, México, como los países que sí o sí, o por poca producción o por alto consumo, tienen que importar de los países exportadores. Acá entonces en trigo, después vamos a ver bien, pero la diferencia con nuestros principales competidores, lo que hace, también lo que se exporta fundamentalmente en trigo es grano, o sea, no se exporta el grano procesado, digamos, sino que se exporta el grano sin procesar. La diferencia con nuestros principales productores y competidores, que son Estados Unidos y Canadá, y dentro de lo que es la Unión Europea aparece Francia como el principal competidor. La principal diferencia que nos hace de alguna forma, nos pone en un pie de desventaja, es el producto que exportan estos países. O sea, estos países tienen la capacidad de segregar el trigo por sus calidades, por calidades de tipo más panadera o calidades de tipo más hacia el uso de galletitas, y eso les permite acceder a mercados diferenciales y de mayores valores. En cambio, Argentina aún no tiene esa capacidad de comercializar el grano en forma diferenciada, sino que lo comercializa como una mezcla de trigos buenos con trigos no tan buenos. Es una mezcla que se llama trigo argentino y que generalmente tiene, por lo tanto, menor precio, y entonces accedemos a mercados por ahí no tan exigentes. Bien, vayamos entonces a lo que es soja. Soja acá, fíjense, el contexto cambió. Los principales países productores son Estados Unidos, Brasil y Argentina. Esto es grano. ¿Cuál le parece que es
En Argentina lo que se exporta principalmente, ¿se exporta grano? ¿Qué les parece? ¿O se exporta otra cosa? Aceite. Claro, se exporta aceite y ¿qué más? ¿Cuál es el otro producto de la molienda, de la soja? El Aceite es uno. Sí, ¿cómo se llama? Más que pellet. ¿Extrusado? ¿Cómo? ¿Extrusado puede ser? ¿Extrusado de soja? No, No. más fácil, algo con lo que hacen el pan. Harina. Harina. Las harinas de soja, esos son los principales productos de la molienda de la soja. Harinas y aceites. Argentina, a diferencia de otros países, exporta fundamentalmente harinas y aceites. Entonces, esta figura que estamos viendo acá es de grano, pero si pusiéramos la figura de harina, y Argentina pasaría al primer lugar. Argentina es el primer exportador de harina y de aceite, por sobre Brasil y por sobre Estados Unidos. Pero acá solamente en esta figura tienen en cuenta la exportación de grano. Por eso Argentina está como en tercer lugar. Pero entonces, si hablamos de harina o de aceite, Argentina pasa al primer lugar. Y entre los países de vuelta con mayores necesidades de importar, aparece China. China es un gran consumidor de grano de soja y entonces, por lo tanto, un gran importador. Consume gran parte. A su vez, lo que tiene China es que tiene una gran capacidad de molienda, o sea que lo que hacen ellos es importar el grano y lo muelen en China. No importan harinas ni aceite, sino que importan grano. Entonces, es un gran importador de grano. Bien, y finalmente, de los 4 cultivos, aparece el girasol. El girasol, de vuelta acá, entre los principales países, aparece Ucrania, Rusia, la Unión Europea, que no es un país de vuelta, es una región, y finalmente aparecería Argentina. Acá, en realidad, faltan varios países que importan en escala mucho menor, que son muchos países asiáticos, que no los grafica por una cuestión de dimensión, pero que tienen importancia, sobre todo para Argentina, porque Argentina le importa a esos países. Y entonces Argentina estaría en el tercer lugar en lo que hace a exportación. Acá de vuelta lo que más se exporta es el aceite, y acá sí hablamos de la torta o el expeller de girasol. Y el principal importador en el mundo es la Unión Europea. Y entonces otros países, Argentina durante mucho tiempo exportaba a la Unión Europea aceite, y por un episodio que sucedió en 2015, que encontraron restos de residuos en los granos de girasol provenientes de Argentina, de un producto agroquímico, digamos, se perdió el mercado europeo y hoy por hoy Argentina le exporta a países asiáticos. Bien, si quieren, para una cuestión de no aburrirlos tanto, hacemos una